Amigas y amigos sindicalistas, bienvenidos al podcast El Sindicalista. En esta ocasión contamos con la gran presencia de nuestra amiga Flavia Márquez Lara. Así es, a sus órdenes. ¿Y de mi amiga? Judith Rosas. Les comento, compañeros, que la compañera Flavia Márquez fue secretaria de Finanzas en el trienio de 1995-1997, con el compañero Héctor Caballero. Pero antes de iniciar esta plática, le voy a pedir a la amiga Flavia que nos diga cuál fue su trayectoria dentro del servicio del gobierno del Estado. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, buenas tardes a todos. Y pues efectivamente mi nombre es Flavia Márquez Lara, toda la vida trabajadora del sistema DIF Oaxaca, con mucho orgullo lo digo. Trabajé ahí 44 años y mi último día de trabajo fue el día 31 de diciembre del año pasado, del año 2023. Trabajé en diferentes áreas del sistema, toda la vida ahí en ese sistema, y lo vuelvo a decir, orgullosamente trabajadora del sistema DIF. Muy bien, muchas gracias. Qué orgullo realmente como mujeres que usted, haya participado en una época, estamos hablando del 95, 97, donde realmente todavía no se hablaba de paridad, de equidad de género, y usted como una mujer trabajadora de una institución descentralizada, pues estaba usted ahí como secretaria de una importante cartera como es Finanzas, ¿no? Así es, así es. Ese comité ejecutivo lo integramos 3 mujeres y 6 hombres. La señora Emma Pérez Rojas, que está en otro plano, pero siempre está presente conmigo. Mi compañera Ana María Robles también ya es jubilada. Ella fue trabajadora de la Fiscalía también. Sí, sí. Las 3 estuvimos en ese comité. Excelente. Para nosotros es un gran placer, un gran orgullo que se encuentre con nosotros en esta ocasión para platicar sobre un tema que nos llevó a través de las redes sociales, en específico de Facebook, donde nosotros subimos información sobre el tabulador, donde estamos manifestando que se dieron la forma de negociar el tabulador. Por ello, a través del Facebook se puso en contacto con nosotros y por eso se encuentra en esta ocasión con nosotros. Compañeros, los invito a que se suscriban a nuestra página de YouTube, a que activen la campanita, que nos regalen un like. Vamos a empezar con la plática, Claro. con relación al tabulador, ¿no? Que es un tema de verdad que ha faltado información concreta, Así es. por parte de los dirigentes, porque así lo voy a manifestar, ¿no? En las asambleas ya no hay esas asambleas que daban antes, donde realmente informaban a los compañeros sobre los temas con claridad. Es lo que nos falta. Esta plática surge a raíz de que tuvimos de invitada a la delegada Elizabeth de la Secretaría de Finanzas, donde ella manifestó pues, que se había perdido el tabulador. Posteriormente nosotros hicimos un podcast especial donde estamos explicando que el tabulador consiste en una tabla donde vienen los puestos y los sueldos de todos los compañeros. Ese es el tabulador de salarios y sueldos, pero vienen en todos los convenios, ¿no? Entonces, me gustaría que abordara un poquito del tema que nos trae el día en esta ocasión, ¿no? Fíjese que me tocó la parte, en el año 90 fue cuando se inició esta parte del tabulador. La mecánica era diferente. En ese tiempo se agrupaban a los trabajadores, me parece que por letras. Okay. Nosotros como sistema DIF nos integramos al sindicato casi a finales de los 80s. Hubo intentos y muchos intentos para poder ingresar al sindicato, y no se había podido porque había represión de parte del patrón en este caso. Y poco a poco tuvimos el liderazgo de la señora Evanelli, que fue secretaria de Organización y Propaganda en la época de Rebe. Con ella, muchos nos atrevimos a poder estar dentro de la organización sindical. Pagamos cuotas voluntarias. Era de los tiempos en los que no había como un orden establecido. Y fui electa subdelegada, porque entonces era también esa parte, Figura, ¿no? era figura que no existe, pero bueno, que subdelegada, y me tocó la negociación del año 90. Ahí fue donde se empezó a trabajar lo del tabulador. Nos lo explicaron ampliamente en las oficinas que estaba el sindicato, tenía en el teatro. En el teatro, así es. Ahí todavía se hacían las sesiones de delegados, no había tantos delegados. Y a partir de ahí nos empezaron a explicar acerca del tabulador, cómo funciona, cómo nos agrupamos y todo el sistema.
Posterior a ello vienen las negociaciones y en el año 91, 92, eso no lo tengo muy presente, pero sí, Reveriano Chagoya nos convocaba a la asamblea, era la asamblea general y cabíamos perfectamente en Valerio Trujano. Imagínate. Entonces nos explicaba sobre el tema de para poder evadir, no evadir impuestos, porque alguien lo mencionó, sino, no era evadir impuestos, sino para que los demás sindicatos no pudieran pelear, no tuvieran elementos de negociar como el incremento que a nosotros nos daban, entonces se aplicaba un incremento directo al tabulador a cada una de los niveles, categorías, etcétera. Pero de ahí se disfrazaba un incremento que le llamábamos desde ese tiempo la retabulación, De tabulación. que no aparece, si ustedes lo No. buscan, en absolutamente ningún convenio. Ajá. Era el disfraz, entonces eran 1, 2, 3 puntos porcentuales más que se aplicaban, pero que no aparecían en ningún lado. Y era siempre la retabulación, eran el 91, 92, 93, 94, que fue un conflicto intersindical muy difícil que tuvimos. De ahí, creo que no hubo, en ese tiempo, en ese año no hubo, retabulación. Sin embargo, continuamos de ahí, de ese problema que hubo, surgió el comité ejecutivo donde formé parte. Y de ahí, cada trienio solicitaban el aumento que correspondía y que se ve reflejado en el convenio, pero además la retabulación. Todavía yo, si no mal recuerdo, creo que en la época de Joel Castillo todavía se dio esa retabulación, no lo tengo bien claro, pero sí a partir de efectivamente creo que en el año 2014-2015 ya no se aplicó de la misma manera y dejaron de llamarle, pues el nombre que que les comento, esa parte de la retabulación, ya lo tomaban de diferente manera. Pero es así la historia y así es como nace el tema de la retabulación. No es para evadir impuestos, sino para evitar que los otros sindicatos pudieran, y eso que no eran tantos, ¿eh? Tuvieron los Pero incrementos que nosotros teníamos en esos así es, momentos, ¿no? así es. Por ejemplo, el primer año que estuvimos nosotros fue un 12% directo al salario y ese sí se puede ver, está reflejado en el convenio, pero en la realidad nos dieron 14%. Es correcto. Así es. Y igual al siguiente año tuvimos 16 y nos dieron el 18 y el tercer año lo mismo. Y con Ángel Martínez igual sucedió, pero se ha modificado ese tema. Realmente no sé qué es lo que haya ocurrido o por qué cambió la modalidad de poderlo hacer. Mi delegado, que en ese tiempo era Marco Antonio, que ya no está, también está en otro plano y no me puede desmentir porque ya no lo tengo aquí. Tuvimos una larga charla porque le manifesté mi desacuerdo. Le digo que no era posible que nos pudieran decir este año no lo vamos a negociar y el otro año sí lo vamos a retomar. Le digo, sabes que una vez que se cede en algo, es difícil que se vuelva a recuperar, ¿no? Entonces, pero me decía, todos los delegados estuvieron de acuerdo, todos los delegados. Y en los compañeros trabajadores, pues nada más hubo 2 oposiciones, no sé quién otro, y su servidora. De ahí en fuera todos han estado de acuerdo porque estamos bajando el monto de pago del impuesto. Y le digo, tal vez nos ahorremos algo del impuesto, pero, y la prima vacacional, y los quinquenios, y todas las prestaciones que se impactan con esos poquitos que ingresa directamente. Pero me dijo, es que eso es este año, el siguiente año se va nuevamente a negociar en la manera en la que se ha venido haciendo normalmente. Llegó el siguiente año y pues Igual, en las mismas. ya no se pudo. Entonces, yo siempre traigo ese debate con mis compañeros y con los delegados cuando nos informan acerca del pliego petitorio y todo, siempre digo, esto es lo de la retabulación y tiene que ser así,
Y cuando empiezan el rollo de, es que se perdió el tabulador, no, no se ha perdido el tabulador. Ahí está. Cuando tenemos nivelaciones, recategorizaciones, nos ubican en los niveles 1, 2, 3, A, o B o C, dependiendo de la fortuna que tengamos o no. Ahí está el tabulador. Lo que ya no se da es la retabulación. Y eso es algo que pues definitivamente vino a perjudicar. Soy honesta, en este caso como descentralizada, nosotros cotizamos en un régimen completo al Seguro Social y nos cuentan nuestras semanas cotizadas con fundamento en lo que el salario diario integrado. Entonces, digo, no nos perjudicaría en un momento tanto, pero al momento del aguinaldo, por ejemplo, recibimos mucho menos que realmente fuera con esa retabulación, ¿no? O sea, no es lo mismo, son puntos porcentuales esenciales, Sí, son muy importantes. son sumamente importantes. Coincido totalmente con usted en un tema que es el que la retabulación, o bueno, es que faltaba esa explicación de retabulación y tabulador, porque así nos lo habían manejado Sí. durante trienios, ¿no? En efecto era esa cuestión. No aparece en ninguno de los convenios. Por No. más, yo lo he buscado en todos los convenios que tenemos hasta el del 2023 y no aparece la figura del tablado. Totalmente de acuerdo con usted, coincidimos en ese tema. Lo que nosotros hemos manifestado es que se dieron la forma de cómo venían negociando. Y aquí tengo los incrementos que lograron en su trienio. Héctor Caballero Julián, 1995-1997, fue un 12%, como ya lo dijo, Así es. al sueldo más un 2% de incremento al retabulador, que ya nos acaba de comentar, porque es retabulador, y hacía un total del 14%. ¿Por qué? Exacto. Porque iba directo al sueldo, Así es. ¿sí? En el 1996 era del 16% directo al Así es. sueldo y consiguieron el 1% a retabulación. Dos, porque fue 18. En el 96 y fue 17. En el 1997 consiguieron 16 y luego el 2% Ok. y fue el 18%. Ok. ¿No? En el último día de su, bueno, en el Último último año. año de su gestión. Y posteriormente igual, pasa lo mismo con Ángel Martínez García, ahí consiguen 17% directo al sueldo, 1% al retabulador y hacen el 18%. Entonces, totalmente de acuerdo, porque estos incrementos iban directo al sueldo, Así es. ¿no? Pero a esto se manejó hasta el 2013. Tres. Ya en el 2014 es donde cambian esta mecánica de poder hacer esos ajustes como se venían haciendo, ¿no? Hasta el 2013 consiguieron el 5% directo al sueldo y 4% al tabulador, lo que daba un 9%, ¿no? Pero en el 2014 cambian esta mecánica, ceden la verdad de cómo venían y cómo la verdad tengo que reconocerlo, compañeros, cómo los anteriores comités lograron esos incrementos que de la noche a la mañana se perdieron directo al sueldo. O sea, perdieron ese incremento directo al sueldo y lo trasladaron al PCM. Así es como nosotros lo hemos analizado y ciertamente coincidimos en otro punto, afecta a otras prestaciones, como la prima de antigüedad, ¿no? La prima de La prima de antigüedad que es tan importante para los compañeros que han trabajado casi toda su vida en gobierno del Estado, como nuestra compañera que tiene 44, tuvo 44 años de servicio. Imagínense qué afectación hubo, ¿no? Hay afectaciones en aguinaldo, para el fondo de pensiones, para nosotros que trabajamos en oficinas centrales, hasta en los premios de puntualidad, También, ¿no? así es. Que esa es la afectación que nosotros hemos dicho, ¿no? El tabulador, compañeros, existe, porque está y es el catálogo de, como ya lo comentó nuestra compañera, amiga Flavia, que está y tienes la clasificación de los puestos que tenemos del 1A al 13C con su respectivo sueldo. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Esa es la aclaración que antes era retabulación, pero como no hay nadie, la verdad, que aclare estos términos, nosotros, y lo hemos manejado, cuando me tocó ser delegado, llegaba yo a la oficina, al pleno de delegados y discutíamos, no es que es el tabulador, pero nadie te explicaba, pues, ¿no? No te decían, oye, mira, ¿sabes qué es esto? Consiste en lo otro. Nos dimos a la tarea de investigar y por eso hemos presentado este tema, ¿no? Más que nada para aclararlo a los compañeros, ¿no? Yo pienso que, y también igual lo comentaba en las asambleas, que no se puede perder lo que no está escrito. Simple y llanamente no lo piden, pero no se perdió. Lo pidieron para otra cosa. Y ahora, el punto bueno sería
Y creo que ya viene en el pliego petitorio de este año, se pide Retabulación la sería, retabulación, no sé cómo, a ver, qué figura le por den. tabulación. Aquí, compañera Flavia, me viene a la mente que yo en ese entonces estaba en la Secretaría de Cultura, era yo una trabajadora de base. Iniciaba yo en ese entonces cuando se perdió el tabulador o la retabulación. Y me acuerdo que yo trataba de entenderlo y les pedía una explicación en ese entonces a mi delegado y me decía que era a beneficio de nosotros con la finalidad de pagar menos impuestos. Así nos los manejaron a nosotros, de impactar. Pero veamos el análisis de que impactaba a otras cosas el salario directo, ¿no? Como esa primas de antigüedad, etcétera, etcétera. Y te decían que lo íbamos a ver reflejado ese mismo año y veíamos que no iba a bajar esa percepción. Y sí, el primer año era verdad, no había bajado, pero no habíamos analizado qué venía en los años subsecuentes. Otra de las cosas que aquí ahorita usted nos aclara, independientemente del el apoyo o el incremento a la retabulación, que el aumento al salario base era del 16%, del 12%. Hoy estamos manejando un 4.2. O sea, también ha afectado esas negociaciones que han sido mínimas al salario base. O sea, si de por sí ya afectó la no retabulación, imagínense ahora con el 4.2 que se está dando de unos años para acá. Realmente ha sido aumentos muy, muy bajos, ¿no? Sí, han sido aumentos muy bajos. Le digo, el tiempo que a mí me tocó vivir, obtuvimos beneficios Sí. increíbles con el señor Reveriano, porque incluso Sí. llegamos a tener, me parece que un incremento más allá del veintitantos por ciento y nos dieron, porque eran otras las condiciones del país, Sí. pues, ¿no? Había un auge petrolero, había no sé qué tantas cosas que supuestamente eso era factor para que pudiéramos obtener mayores beneficios económicos. Y pues después ya con el asunto de los cambios de gobierno y de todas las situaciones económicas que ha vivido el país, se supone que ya no podíamos alcanzar determinados porcentajes. Lo más que se obtuvo fue con Ángel Martínez, creo que fue el 18%. De ahí bajamos hasta, por ejemplo, con Oliverio Neri. Él ya no pudo obtener 18%, creo que lo más que obtuvo fue 15% porque las condiciones del país se modificaron y las condiciones económicas fueron adversas para los trabajadores. Eso es también claro y también creo que lo podríamos entender de esa manera. No siempre ha habido como un auge. Ahora lo que peleo en los últimos tiempos, bueno, si dieron 20% al incremento al salario mínimo, ¿por qué cerramos en esto? Bueno, pues entonces empiezan a decir las situaciones del país, etcétera, etcétera, cosas, digo, no sé si realmente sea o no sea cuestión verdadera, cierta y que afecta tanto pues ahora sí que a los funcionarios, al pueblo en general, pero se supone también que sí hemos ido retrocediendo en esos casos. Ya los últimos años era como una lista del 9% y era que tenemos que llegar al 9%, Sí. ¿no? Era eso La meta, ¿no? con Adán se superó ese 9%. Adán creo que obtuvo 9.2% o algo así. Es lo más de ahí. Todos los demás era llegar al 9 como la meta, llegar al 9 como la meta. Y llegar ahí finalmente, después, ya no me acuerdo de qué secretario fue o de qué trienio, perdón, ya fue 8%. Ya se disminuyó la Pero hay que situación. aclarar que no es directo al salario, o sea, no es el 9 directo al salario, porque allá ahí se repartió con el PSM y el Sí, salario, ¿no? Ahí es otra también de las cosas que sí, realmente nos afectó. Ahora, es cierto lo así que es. comenta usted, compañera, el salario mínimo del 2018 se ha incrementado y no somos economistas, pero lo que se dice, esto ha repercutido en una movilización económica del país, ¿no? Mejorando esos salarios. Sin embargo, nosotros seguimos con esos poquitos aumentos, pero con la reforma laboral se ha dado algunos sindicatos, en este caso, y este año fue la FIAT, que a través de la Asamblea General no se bajaron en aceptar un aumento bajo y lograron el 10.5%.
Entonces, realmente, si se hiciera una asamblea general, si se pidiera consenso a la base, yo creo que podríamos empezar a tejer una verdadera participación y poder incrementar esos Sí, aumentos. sería extraordinario, pero también, y no es que yo defienda las cuestiones del comité ejecutivo y nada, para nada, ¿eh? Pero sí es difícil y complicado llevar una asamblea. Nosotros ya los últimos años que estuvimos en el comité ejecutivo eran unos pleitos, no sé si recuerdan en la época Pero había debate, había a- intercambio de y ideas, había ¿no? más o menos, Intercambio de Decisiones, ¿no? trancas. ya era un sillazos y Sí, todo cuando nos, ¿cómo se llama? Con Joel que Joel Castillo. quería, hacer no sé qué cosas y que al final igual ahí en el sistema rotundamente sí pudimos organizarnos para oponernos porque decía que nuestros fondos o nuestros ahorros de la FORE se tenían que integrar al fondo de pensiones para hacer no sé qué, ¿no? No tengo claro bien esa parte, pero por supuesto que no. Desde luego que no. Una cosa es esta parte y otra Sí, cosa es, centralizados y descentralizados. exacto, somos compañeros y todo, pero es diferente el tema. Y aquí yo creo que sí sería como un poco difícil, aunque no imposible, poder hacer una asamblea general. Hay muchos intereses, Muchos, muchos intereses se mueven al interior de la organización sindical y ya ni siquiera son intereses sindicalistas, No, ya siendo se convierten en intereses políticos, intereses personales, lamentablemente, ¿no? ¿no? Amigas y amigos, como ven, es una charla muy buena, de mucho conocimiento. Gracias por todas las aportaciones que nos está dando aquí la compañera Flavia. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que reciban nuestras notificaciones y que nos regalen likes, por lo menos, ¿no? Por Estamos favor. aquí. Fíjense que acaba de tocar un tema importante que fue la clasificación. Bueno, vamos a, si gusta, terminar el tema del Sí, tabulador. claro. Ha quedado claro, el tabulador existe porque está en los convenios, lo que se dieron en Este el es el primero. 2013, en el 2014. Aquí tiene también los antecedentes, la materia clave, si gusta, vamos a ponerlo en cámara y si no, pues vamos a hacer una gráfica para que aparezca Esta es la los, cláusula quinta del convenio del año 90, donde ya se hace finalmente la integración del tabulador. del tabulador. En efecto, ahí existe el tabulador, está vigente y es lo que dijimos en nuestra cápsula del tabulador. Es el catálogo de puestos del 1A al 13C con su respectivo sueldo. De eso estamos totalmente de acuerdo. Así es. En lo que se dieron fue la forma de negociar el retabulador que iba directo o impactaba directo a los sueldos. Por eso teníamos incrementos del 18%, del 16%, del 12%, del 9%, ¿no? ¿Qué es lo que se dieron? Esa parte que era del retabulador se fue al PCM, ¿no? Lo que realmente pues perjudicó gravemente el salario de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, se dieron esa parte al momento de ceder, desde mi punto de vista, cuando ceden algo los que están negociando, para mí es perder, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron esos incrementos que consiguieron los anteriores comités que iban directo al sueldo. Por eso teníamos incrementos de 18, 16, 12 y actualmente nada más tenemos incrementos del 4.2%, ¿no? Y esto ha afectado a algunas otras prestaciones que son calculadas en base o con base al sueldo o al sueldo base, ¿no? Sí, yo tengo una duda y creo que ya le había preguntado si hay algún documento. Antes era uno delegado y te entregaban tu kit, ¿no? Te daban tu nombramiento de delegado, subdelegado, te entregaban tus montones de convenios y te entregaban también el estatuto orgánico y para que pudieras leerlo, el estatuto modificado como sea, pero te lo entregaban, Ajá. ¿no? Hoy ya no, los convenios ya no fluyen tanto. A nosotros sí nos hacen llegar nuestros delegados el convenio, aunque sea por El medio digital, digital. pero te lo hacen llegar. Pero hubo un tiempo en el que ya no. Entonces hay muchos convenios que tienen un montón de minutas y anexos. Y que son los logros, ¿no? Los derechos que han conseguido los comités anteriores, Por ¿no? ejemplo, en ese del 2014, yo también, el último convenio que tengo es el del 2014, y ahí habla, por ejemplo, de una minuta que está suscrita donde se abre el módulo para la cambio de las personas que tienen nombramiento de confianza y Que hacen funciones de y que personal hacen de base. funciones de base. Pero no se abrió, hasta donde yo sé, no se abrió.
¿no? Entonces dices, bueno, llevas un montón de minutas, pero ¿cuántas de esas minutas que tienen los convenios se han cumplido? Igual de verdad no lo sabíamos. Hay ¿cómo se llama? Un lugar que se compró, que donaron, no sé qué, rumbo al San Bartolo Coyotepec. Es correcto, Eh, por inmediaciones de Ciudad Judicial, entre el nuevo hospital de la niñez, entonces por ahí está ese predio, y sí, además se que- solicita recursos para poderlo ujú, hacer. Entonces, pues digo, ya lo leí hoy, lo volví a leer hoy, pero de esos hay un montón de minutas. Y no sé si en alguna de ellas, pues tal vez esté escrito que se desdice o ya no se pide la retabulación, sino se ujú, deja de pedir para que ese incremento vaya a previsión social múltiple. No lo sé si haya. Creo que no Y está. sería como cuestión de indagar en esos convenios si realmente existe, porque si no, yo digo, no puedes perder lo que no tienes escrito. Lo que pasa, lo que tienes que hacer es pedirlo. Pedirlo este año, el otro, el otro, el otro. Y lo tienes que pedir siempre. El comité que llegue, del color que sea, lo tiene que pedir, claro. ¿no? Tal vez no se pueda ganar mucho. Pero Pero iniciando, 1%, 2%. Sí, Ahí iniciamos. como iniciaron todas las Sí, prestaciones. exacto. Por ejemplo, lo de la productividad. Fue en el último año de Reveriano que se ganaron 100 pesos. Al siguiente año ya no lo querían dar. Ya no porque era por única vez. No. Se tiene que dar porque está escrito, aquí dice en el claro, convenio. Entonces se tiene que dar. Hoy tenemos, no recuerdo cuántos son 1,000 pesos los que se da de la Sí, productividad, pero empezó así por poquito. Y sí, así lo mismo se podría hacer, digo, es la idea. No se puede perder lo que no está escrito. La cuestión es retomarla retomar y y empezar de poquito. volverlo a solicitar. claro. En efecto, no aparece el concepto del tabulador o porcentaje del tabulador en ninguno de los convenios. No existe, no está plasmado. Pero lo que sí estaba plasmado y que iba directo, se figuraba o daba directo al sueldo, porque al momento de hacer los incrementos, sí daba directo al sueldo. Así es. Entonces, sí existe, sí Sí, existió ese así es. incremento, ¿no? Era real porque iba Así es. directo a nuestros Sí. bolsillos, ¿no? Entonces, del 2014 ya no hay esos incrementos, o sea, prácticamente desde mi punto de vista, sí se dieron esa parte, ¿no? Porque sí afectaron al sueldo, ¿no? Pero no era como antes, que sí era directo. No existe Directo. cláusula, ¿eh? Que quede muy claro, no existe. Yo lo he buscado en todos los No convenios y existe. coincido con usted. No existe esa parte del tabulador. Simplemente se negociaba e iba directo al sueldo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hacen este tipo de situaciones no claras? Porque en el anteproyecto que nos presentaron a nosotros para este 2024 el comité, fíjese cómo está la transcripción aquí, dice en la cláusula tercera, y digo anteproyecto porque es lo que tenemos. Jamás nos pasaron el pliego que están negociando. Porque usted como delegada o secretaria, recuerda, bajan un anteproyecto, se analiza en un pleno y a ver si los delegados están de acuerdo, pues bueno, va y les pasamos el proyecto Así es. real. Que el que Y a se presente. nosotros no nos han presentado el que realmente estén presentando al gobierno del Estado, ¿no? Que tenemos una copia nada más del anteproyecto 2024 y en la cláusula tercera dice, el sindicato solicita al gobierno del estado la integración del tabulador de sueldos y la aplicación del 45% de incrementos al mismo a todos los trabajadores de base del gobierno del estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal. Están solicitando la integración del tabulador, ¿no? Quiere decir que sí existía, ¿no? ¿Sí? Es donde le digo, crean ellos, ¿no? La situación, y aquí está la cláusula tercera, la integración del tabulador de sueldos. Y la Imagínense, aplicación y la aplicación del o sea que 45%. serían Imagínense, serían dos tabuladores, y dos ¿no? Y incrementos, dos incrementos. el que se solicita y el que es el que están solicitando En la aquí. cláusula. No sé, no le entiendo a esta parte Ujú. que, que solicitan y no sé si habrá quedado así en el En proyecto, el pliego, en ¿no? el Porque este ya es pliego. pliego petitorio el que se presenta ante el gobierno del estado, no lo sabemos, lo desconocemos, y es donde nosotros, la verdad, ahí hemos estado alegando la falta de claridad y transparencia, ¿no? ¿Por qué no bajar a la base un pliego que estás presentando, ¿no? Y a ver qué pasó si realmente la coma que le dije que la quitaran,
se la quitaron, ¿no? O si la convirtieron en puntos. Pero bueno, ese es un tema que queda, bueno, yo creo que claro en esta situación. Y bueno, vamos a dejar el tabulador descansar un ratito porque ha sido tema desde que empezamos nuestras pláticas. Y un favor les voy a pedir a ustedes Sí. y a todos los delegados y a los secretarios. Dicen, bajamos la información. Y yo siempre les digo, ¿y de dónde la bajan? ¿A quién la bajan? Si se supone que como máxima autoridad, pues somos los trabajadores, el sindicato, ¿no? Entonces sería como compartir la información, no la bajamos porque nosotros no estamos Abajo. en desnivel, Claro. somos compañeros que ocupen carteras dentro del comité ejecutivo o que ocupen una cuestión como delegados, no quiere decir que te pongas arriba, Exacto. ¿no? Eso es lo que sí les pediría, por favor, no bajen la información, compártanla. Algo muy Muy bien importante, dicho, ¿no? muy bien Sí, y dicho, es que sí. ocupar las palabras correctas en Sí. este momento, ¿no? Compañeros, nuevamente les hago la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que activen la campanita para que reciban nuestras notificaciones, ¿no? Fíjense que pasando a otro tema, y hay un tema que no nos han explicado y lo hemos encontrado en cada una de las cláusulas, que dice del salario mínimo. La verdad, esta cláusula no nos han explicado cómo funciona y viene en todas las negociaciones, ¿no? Si durante el año hay alguna otra modificación a los salarios y se tiene la superior a lo que ya nos dieron o en los mismos porcentajes, en automático se tienen que pedir. ¿Y qué cree que ya nos lo dieron y nadie lo solicitó? ¿Cuánto joven hoy está dentro de nuestro gremio sindical que no tiene ni la mínima idea de lo que está sucediendo?